Sí, otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su servidor y amigo Alex Amaya en un programa más de Universo Holístico. Y bueno, sin mayores preámbulos, quiero presentar a mi querida Gala. Gala, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alex. Qué gusto nuevamente coincidir en este programa tan interesante. Buenos días al auditorio. Bueno, pues un programa súper interesante el día de hoy. Hace un par de semanas hablamos sobre sanar la relación con mamá para favorecer los procesos de sanación y de prosperidad. Esos procesos de sanación sin duda son determinantes en la prosperidad, pero un elemento es mamá y otro elemento es sanar la relación con el padre. ¿Qué significa sanar la relación con la madre? Retomando un poquito. ¿Y qué significa la relación con el padre? ¿Qué peso tiene esta relación en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras finanzas? Creo que es una pregunta fundamental hoy para mi querida Gala. Adelante. Bueno, mira, hablamos en el programa pasado que mamá representa la abundancia, el amor, eh, el multiplicar, la parte espiritual, la parte, por decir, emotiva de nuestro ser, la parte sentimental, la parte más como del alma, del corazón, de la fe, de Dios, casi toda nuestra sensibilidad, y también representa la abundancia, representa el recibir, el multiplicar, porque pues ella es el primer ser con el que tenemos el vínculo más poderoso, porque pues estamos gestando dentro de su vientre y somos un solo ser mientras estamos de 7 o a 9 meses en su vientre, ¿no? Porque hay bebés que están de 7 meses, de 8, de 9. Somos un solo ser con ella, y ser un solo ser con ella es absorber no solamente su genética, es absorber todos los momentos y las cosas que ella está viviendo en el tiempo de la gestación. Entonces, mamá es el milagro que nos da vida, ¿sí? Entonces, la vida y la alegría de vivir depende de la relación que tengo con ella. Es el milagro y el regalo más grande, pues es que papá también te da la vida, pero en papá no vives dentro del vientre y no eres un solo ser por 9 meses. Y con mamá sí. Por eso es como el engrandecimiento a la madre. De hecho, yo he conocido hombres que luego bueno, se molestan como que, ay, el Día de la Madre, wow, no, internacional, mundial, todo mundo le celebra, y como que al papá sí, pero no tanto. Pero es por esto, ¿sí me entiendes? Es por este vínculo tan grande, y porque pues todo el proceso del embarazo, que es muy difícil, y pues te partes el alma y te parte en el vientre y te parten las entrañas cuando nacen, y a veces te abren, ¿no? Yo que tuve 2 cesáreas bien difíciles, después de 10 horas de parto me abrieron, y yo dije, bueno, ¿para qué 10 horas de dolor se me iban a abrir? ¿No? O sea, todo eso es tan significativo, que es lo que engrandece a la madre, pero el papá tiene el mismo significado. Simple y sencillamente, pues tal vez por ese proceso difícil por el que pasa la mujer se engrandeció, pero realmente para mí papá y mamá son lo mismo. Deberíamos llamarlos igual, deberíamos de honrarlos y reconocerlos igual, inclusive a pesar de las historias, ¿no? Solamente que el papá tiene un poquito de menos peso, porque el papá si tiene un vínculo contigo cuando le toca la pancita, pues tú fuiste papá, ¿no? Que tocas la pancita, que se está moviendo el bebé, pero tú tienes un amor eh, como imaginario, ilusionario, pero quien lo está sintiendo adentro y moviéndose, pues es la mamá. Tú, el hombre, el papá tiene contacto cuando nace, cuando lo ve, cuando se lo entregan, cuando lo oye llorar, cuando ahí es cuando el papá tiene el contacto, la mamá lo tiene desde antes. Entonces, el primer contacto con el papá es importantísimo. Imagínate que naces de una mamá soltera y no hay papá que te reciba, ¿no? De una mujer abandonada o violada, ¿no? Entonces, el primer impacto
que existe es que no haya papá que te reciba, porque papá es la protección, ¿sí? Mamá es el amor, papá es la protección. Entonces, imagínate, o que sí te recibe, pero vas creciendo con un hombre violento, indiferente, frío, a lo mejor alcohólico, hasta drogadicto, o con un papá muy exitoso de dinero, pero pues te tiene ahí cuidado con guaruras y con sirvientas y pues no está porque él está en sus grandes éxitos recibiendo sus premios y yendo al otro lado del mundo, ¿no? Entonces la presencia del papá es indispensable, indispensable porque papá nos da y nos enseña los límites. Mamá no nos enseña los límites, mamá nos apapacha. Papá pone los límites, los horarios, la educación, esto se hace, esto no, aquí se come esta hora, ayudas a tu mamá, lavas los platos, haces esto, quiero buenas calificaciones, échale ganas, no se puede a esta hora, no puedes probar estas bebidas, alcohol, no a esto, o sea, papá pone todo el orden y el lineamiento, ¿sí? Por eso es tan importante, papá es el que educa. A lo mejor mamá hace la tarea, pero papá educa. Sí, imagínate, papá te tiene que dar protección, lineamiento, es el que te empuja, sí, es el que te va empujando en la vida para que crezcas, para que logres tus pequeños éxitos, tus pequeños éxitos, tal vez tus primeros pasos, tus primeras palabras, la primera vez que haces una letra, la primera vez que lees una palabra. Entonces, papá es el empuje, es el límite, es, él te muestra como que el desarrollo de tus capacidades, es su presencia protectora. Por eso es tan importante papá. Y papá es el poder de tu reconocimiento y origen por su apellido, ¿sí? Si no, yo tengo tantos problemas con los chavitos pues en las clínicas donde estoy trabajando ahorita con Ana Lilia, porque la mayoría de los adictos, hombres, mujeres, son niños abandonados, niños que no conocen a su papá, algunos se le murió, pero la mayoría son de hijos de padres que los abandonaron, que no les dieron bueno ni el apellido, unos ni siquiera lo conocen. Entonces, el impacto emocional que un niño tiene por no tener el apellido es impactante. Ahorita lo explicamos, te escuchamos también a ti. Quiero comenzar con saludos, ya se están haciendo presente, gracias por seguirnos. María Concepción Patlán Reina, hola, qué importante tema, y ella misma nos regala una reflexión con respecto a ti. Tengo que agradecer mucho a Gala el haberme ayudado a reconciliar con mamá y papá, porque ese día encontré mi paz y efectivamente todo cambia. Gracias, hermosa, por tanto. Pues qué importante es esa sanación con papá. De entrada, Gala, queridos amigos del auditorio, es un proceso de liberación emocional, el hacer las paces. Entonces, fundamental tener ese sentimiento de liberación como lo manifiesta María Concepción Patlán Reina, ¿no? Y es una sanación, no cualquier sanación, es una liberación profunda. Y aquí también valdría la pena, Catarsis del alma. lo vas a tocar, esté presente o no esté presente, tenemos que hacer esa liberación. Esté cerca o esté lejos, ya esté en otro plano, si todavía vive, porque hay un solo elemento. Primero, para poder iniciar este proceso de liberación, hay que reconocer las heridas que tenemos o que creemos tener por esa mala relación o por esa confusión en esa relación. Y sobre todo es pasar de reconocer esas heridas con un solo propósito. Hay que dejar de cargar con ellas, porque las vamos cargando a lo largo de la vida y eso es un embudo. Eso no permite que podamos tener una buena vida, una buena emoción, buenas emociones o sanas emociones.
y que prosperen nuestras finanzas. Entonces hay que empezar, ¿cómo le vamos a dar entrada a lo nuevo si seguimos cargando con cuestiones negativas? Evidentemente esto, como lo acaba de decir también Concepción, va a mejorar muchísimas cosas, va a mejorar de entrada nuestra autoestima y no tengo duda, va a romper con patrones, Gala. Así es, Alex, porque una de las cosas principales que desequilibran la psique, la emoción y la valorización que la persona tiene es cuando no tiene el apellido del papá y el reconocimiento, porque el apellido de papá es el reconocimiento. Si un niño no tiene el apellido de su papá, le deja una huella de abandono, ¿sí? Que lo va a perseguir toda su vida y lo va a señalar ante la sociedad y ante sus propias emociones. Entonces, el apellido que te dé el papá es el reconocimiento. A lo mejor, no sé, mi mamá se embaraza del carnicero y el carnicero no vive con mamá, pero me pone el apellido y yo puedo decir, yo soy hija del carnicero Carlos Domínguez, ¿no? O sea, papá no vive conmigo, pero yo me reconozco, yo sé mi origen, es Carlos Domínguez. Pero imagínate, ¿sí? Que Carlos Domínguez, ¿sí? No me da el apellido, pero yo sí sé que es mi papá. Y cada vez que yo pase por la carnicería voy a decir, ahí está Carlos Domínguez, pero no me reconoció, yo no tengo origen, no tengo reconocimiento. Y una persona que no tiene su origen y su reconocimiento vivirá desorientada hasta que sane y vivirá buscando un lugar. Los chicos normalmente que no tienen el apellido del papá buscan cuando crecen las famosas tribus sociales, ¿no? Pertenecer, pertenecer a una tribu, ¿sí? Por eso buscan las pandillas, los malamigos. Necesitan reconocerse en algo y ser aceptados. Por eso es tan importante que las mujeres que se embarazan, aunque sean, vayan a ser mamás solteras, aunque se lleven mal con esta persona, ir y decirle, por favor, reconócelo. ¿Sí? Claro que hay casos donde no se puede, a lo mejor una mujercita prostituta, a lo mejor una mujer que se quiso embarazar y que él no participe el papá, pero lo importante que es que vayas y le digas, oye, reconócelo, dale el apellido, porque eso lo va a perseguir toda su vida, ¿sí? Si no lo reconoces, si no le das su origen, si no le das de dónde viene, el hijo crecerá y buscará obsesivamente, ¿sí? Porque ahí le dejas una huella de identidad que no tiene, le dejas una huella de abandono, le dejas una huella de indiferencia y le dejas una huella de maltrato emocional enorme, que cuando crecen, ¿sí? Se ramifican dentro, o sea, esas huellas de abandono, maltrato, indiferencia, y que a veces también hasta son sexuales, es muy triste, ¿sí? Se ramifican dentro del ser y te van haciendo como o vacíos internos, por decirlo de alguna forma, como hoyos internos, y cuando vas creciendo pasando de la infancia a la adolescencia y no tienes ayuda y no lo sanas, no sé, con psicólogos, psiquiatras, retiros, se hacen tan profundas, ¿sale? Que vas llenando esas heridas de abandono y maltrato, indiferencia de papá con 5 cosas, pero las haces de forma aberrante. ¿Cómo vas a llenar esos vacíos? ¿Con mucho sexo? ¿Con una inmensa necesidad de poder? Y lo vas a hacer como sea, vas a lograr el poder. De una inmensa sed de reconocimiento y voy a hacer lo que sea por ser reconocido. La otra, me voy a ir a las sensaciones y las sensaciones son la droga, el alcohol y experiencias extrañas y la fama. Buscar la fama como sea, porque la fama va a traer el reconocimiento que papá no me dio. Entonces, imagínate solamente lo que provoca que no le des el apellido, que no lo reconozcas. Qué importante es esto que nos estás diciendo, porque tendremos que hacer una autoevaluación, primero para revisar cómo ha sido, cómo fue nuestra relación con papá. Hay muchas cosas que no procesamos y
se ven reflejadas en nuestras acciones, porque indudablemente todos estos 5 elementos que tú acabas de mencionar no terminan por llenar a un ser humano. Lo distraen, son paliativos, no solucionan el problema. Finalmente, uno se llena de elementos que duran instantes, que duran momentos, pero el dolor permanece. Entonces, fíjate, Gala, fíjense, amigos del auditorio, que está hablando Gala de una situación que afecta mucho a nuestra sociedad. Diría Montserrat Herrera, quien nos escribe, dice: buen día, que tengan un maravilloso, qué tema tan maravilloso, sin duda alguna, tiene tanta verdad en todo, y además nos regalan otro comentario, tiene que ver mucho con las alianzas familiares, todo esto que se está hablando. Y en estas alianzas familiares, en las cuales muchas veces se transgiversan las cosas, hay ausencias, hay muchísimos renglones torcidos, sé que Gala sabe de lo que está hablando por una sencilla razón. Lo estamos viendo desde el punto de vista más holístico, que es otra visión, además del psicológico, de todas las afecciones que tiene. ¿Por qué muchísima gente cae en vicios? O sea, Gala ha visto de primera mano y ha tratado a cientos de personas desde el punto de vista psicológico y holístico en clínicas de adicciones, junto con Ana Lilia. Y una de las cosas que ha visto que son un común denominador es esa falta de no sanar y de no reconciliar emocionalmente este tipo de problemáticas que derivan, o sea, insisto, se buscan escapes fáciles. Y en esos escapes fáciles, una persona queda atrapada. ¿Cómo se puede hablar de finanzas sanas para una persona que busca más el dinero para una sensación pasajera que para prosperar en la vida? O sea, ¿cómo se puede tener prosperidad para una persona que todo es para ella? ¿Por qué? Porque no puede, es incapaz de dar, es incapaz de dar. Entonces, tiene muchas o muchísimas implicaciones el no sanar esta relación. Ya vemos, o sea, porque nos da identidad. Es importante, como un primer paso, empezar a reconocer nuestras heridas. Es decir, empezar a validar nuestras emociones. De verdad, hay que hacer un análisis de cómo fue y cómo ha sido nuestra relación con nuestro padre. Y hay que permitirnos sentir, ojo, yo creo que un elemento fundamental, sin juzgar y sin juzgarnos. Porque si empezamos a repartir culpas desde una primera, en un primer paso, creo que ya estamos haciendo lo mismo. Es reconocer cómo es, sin poner juicios, o sea, reconocer el dolor, reconocer la presencia, reconocer la ausencia, y otra cosa también, reconocer el enojo que tenemos. Ya, este es un primer paso para empezar a procesar esa relación, Gala. Sí, aquí lo importante es que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Por ejemplo, que no tengo el apellido, no tengo el reconocimiento. Cuando no tienen el apellido, no tienen el reconocimiento y no conocen al papá, yo lo que hago en las sanaciones es un reencuentro con el papá creador, con papá Dios, por decirlo así, con mi origen divino. O sea, el que me dio la vida, por la cual yo tengo un origen, pero no me dio el apellido ni el reconocimiento, cuando yo no puedo llenar esto y me está provocando demasiada confusión, depresión, y no puedo hacer dinero precisamente por eso, porque papá es el éxito y el dinero que se sostiene, lo que yo les hago, me dicen, es que no conozco a mi papá, ¿cómo voy a sanar con él? No tengo una idea de él y todo. Ah, ok, ¿crees en Dios? Sí, pues vámonos con él es el papá, porque Dios es el que sostiene, Dios sí te reconoce perfectamente, Él te dio la vida, Él te mandó al vientre de tu mamá a través de tu papá. Entonces, una de las formas poderosas de sanar al papá, en lo que yo hago, es sanar con el Padre original, el Padre del universo, el que sí te sostiene, el que sí aporta, el que sí te da y el que sí te reconoce. De hecho, hacemos un reconocimiento en el árbol de la vida, donde tienes un contacto con Dios y Dios te dice, te reconozco, eres mi amado hijo. Y cuando hago eso,
a nivel emocional, esta sanación, las personas se reestructuran y dicen, claro, o sea, yo sí tengo un papá y tengo un origen y es divino, pero he estado luchando todo este tiempo pidiendo el reconocimiento del papá genético, pidiendo el apellido del papá genético, cuando yo tengo un origen más divino, más poderoso, más grande, más expansivo, y ahí sanamos muchas cosas, ¿no? Pero mientras no tienes este reconocimiento, este origen que en verdad es lo más poderoso que existe más allá del papá genético, vivirás compulsivamente porque eso que te digo del sexo, el poder, el dinero, las sensaciones y la fama, lo haces compulsivamente. Desgraciadamente, no buscas el poder a una forma liviana. Mira, vamos a poner un ejemplo. Un sicario, ¿sí? Es un niño que tiene profundas huellas de abandono, maltrato, indiferencia e incluso huellas de maltrato sexual. Entonces, estos niños abandonados, sin origen, sin nada, ¿sí? Que crecen a lo mejor en familias ya así o los abandonan y se meten a esto, por eso hacen todo lo que hacen. Un sicario tiene un poder desmedido, desmedido. Tiene una ambición del dinero desmedida, mata, secuestra, hace lo que sea por dinero. ¿Sí? Hace lo que sea por ser reconocido en su medio, incluso unos que tienen dinero hasta pagan que les hagan corridos, canciones, ¿no? Porque tienen el poder, tienen el dinero. Son personas normalmente muy sexuales que les sobran mujeres por el poder y el dinero. O sea, ahí tienen poder, reconocimiento, dinero, sexualidad y las sensaciones entran porque muchos de ellos pues consumen lo que venden, ¿no? Entonces, ahí tenemos el mayor ejemplo de un ser humano, de un niño abandonado. El sicario para mí es el mejor ejemplo, que hay otros, ¿no? Otros, pero este es el mayor ejemplo de un niño potencialmente herido, lastimado, abandonado, que se venga, ¿no? Todos se la pagan y se va a llenar esos vacíos, esos dolores en estos 5 aspectos, pero lo hace compulsivamente, obsesivamente. Ok, ya hablamos del sicario. Cuando no se sana la relación con el padre, ¿por qué se obstruye? ¿Por qué se obstruyen las finanzas? ¿Por qué no caminan? Me queda muy claro lo que has dicho acerca de mamá, qué importante es en las finanzas, pero lo veo más bien como una parte emocional, la parte de mamá, la parte espiritual, la parte sentimental, la parte de la sensibilidad, esa capacidad de recibir, y entre la generosidad de mamá y esa conexión, la capacidad de multiplicar, ¿no? Eh, Mencionaste la palabra, bueno, porque la verdad la vida es un milagro, ¿no? Y cuando hablas del peso que tiene el papá, es, es encomiable. O sea, no se puede pasar por alto esa parte de la protección, ¿no? ¿Cuántas veces papá, digo, para que quienes tenemos esa dicha y ese privilegio, yo creo que no muchas veces actuamos desde el dolo, ¿no? Sino actuamos desde nuestras heridas. Y no sabemos que todas nuestras acciones, que todas nuestras palabras dejan una huella, dejan una marca. No solamente es el ADN o la sangre, las ausencias también marcan. Todo marca. O sea, la presencia de papá es tan poderosa que si se estuvo y se fue violento, se fue frío, se fue alcohólico, ausente, si no hubo quien pusiera límites, quien no reconoció, quien no pusiera orden, quien no educara, o teniéndolo, de todos modos no lo hizo mal, a veces hay o existen heridas silenciosas que aparecen tarde o temprano porque no se gestionaron esas emociones. Y Uh -huh. se sigue atrapado, ¿no? Y esto tiene un gran impacto en la vida. Esto da grandes desequilibrios en la vida, entre ellos el financiero. ¿Por qué la prosperidad y por qué la parte financiera está indexada o es
¿O es uno con esta relación, mi querida Gala? Porque el papá es el reconocimiento, Ale. Si mi papá no me reconoce, no me da su apellido, no me da su presencia, yo no tengo reconocimiento en lo más divino para mí, que es el hombre que me dio la vida. Entonces yo no voy a encontrar el reconocimiento. Si mi papá me abandona, yo voy a abandonar los trabajos, no voy a terminar la escuela. Sí, si la huella de abandono es muy grande, o sea, sí lo tuve, pero se fue con otra mujer o se murió, no sé, pero es muy grande la huella de abandono, entonces yo no terminaré, yo abandonaré los estudios, abandonaré la carrera, abandonaré los proyectos, no voy a creer en mí porque aparte papá es lo que se sostiene, ¿no? Si mi papá no me reconoce, mi papá es la guía. Si como papá te da la guía y los límites, entonces yo no voy a tener una guía de hacia dónde voy y cómo voy a hacer mi dinero, porque no hay una guía, porque papá es la guía. Papá es el que ya te dije, ay, hijito, por aquí, mira por acá, mira, te veo el talento de futbolista. No, no, mira, como que veo más que eres músico. No, mira, como que yo que te encanta como que crear cosas, yo creo que va a ser arquitecto. Entonces el papá es la guía. El papá es lo que se sostiene, ¿sí? Mucha gente que no tuvo a su papá va a hacer dinero, pero no lo va a poder sostener, no lo va a poder multiplicar. Y normalmente van a hacer dinero mal habido, dinero que les causa insatisfacción y broncas, porque es las insatisfacciones y broncas que me provoca que papá no esté conmigo, ¿sí? Entonces, para poder hacer yo dinero, si no tuve a mi papá, no me dio su apellido, o sí, pero se fue, o sí, pero se murió, simple y sencillamente no está, lo que tengo que hacer es un profundo trabajo de sanación, sanar todas esas heridas, perdonarlo, que es lo más importante. ¿Cómo vas a perdonar al papá? Pues una de las formas de perdonarlo es, papá, yo sufro y he sufrido desde infancia porque yo tenía una expectativa de ti y la expectativa no se logró. A mí me enseñaron que papá protege, guía, educa, sostiene, y tú no estuviste. Entonces lo que yo hago es buscar en mi árbol genealógico quién sí me sostuvo, quién sí estuvo, quién me dio la guía. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que no creció con el papá y yo soy su guía, su sostén, la que la dirige, la ha mantenido o sea, en muchas cosas. Ella me ve como su tía, pero inconscientemente yo soy el papá. Ujú. Porque siempre del árbol genealógico, cuando uno de ellos falta, el árbol genealógico, esos acuerdos que dices y esos pactos que dicen, alguien va a ocupar su lugar. No es lo debido, pero siempre llega alguien a ocupar ese lugar. Entonces, parte del que no hacemos dinero, pues es eso. ¿Cómo vas a hacer dinero si no eres reconocido? ¿Cómo vas a hacer dinero si nadie te guió? ¿Cómo vas a hacer dinero si nadie te enseñó el camino, si nadie te sostuvo? Pues andas perdido, no terminas nada, no sostienes nada, no sabes hacia dónde vas, no hay dirección. Aparte, papá es el lineamiento. ¿Y qué necesitas para sostenerte y hacer dinero? Lineamientos, responsabilidad, empuje, reconocimiento. Y como la ausencia del papá deja todo esto, o sea, todo eso no lo tienes, por eso no hay dinero. O se va o no lo puedes sostener. Qué importante es reconocer estas huellas de abandono. Y ahora que lo mencionas, ojalá se reconozca lo importante que es esa guía, ese apoyo, este sostenimiento y el comenzar a reconocer esa, esa relación que hemos tenido con papá. ¿Cuánto ha pesado una ausencia? ¿Cuánto ha pesado una indiferencia? ¿Cuánto ha pesado no tenerlo cerca a pesar de que se tuvo? Eh, y qué importante, y vuelvo a comentarlo para todos ustedes, una vez que hagamos esa validación de emociones, hay que empezar a separar a la persona de sus acciones. Lo mencionaba Gala, qué importante es perdonar. Y yo hablaría de un acto de empatía, que no es otro caso sino de valentía, porque pues no es ninguna justificación, pero nadie sabe o aprende a ser papá, o sea, no hay un librito, ¿no? Como dicen, cada uno dentro de su linaje
tiene, pues tiene un ADN emocional que lo marcó y con mucha frecuencia se repiten patrones, con mucha, obvio, esta charla que estamos teniendo el día de hoy es eso, hay que romper patrones. Uno de ellos es aprender a reconocer, a validarnos, a comprender, a perdonar, y es tratar de entender o comprender las carencias o errores de tu padre. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron sus motivos? Y dice Gala, y me parece muy bien, si tan solo pudiéramos también ver cuál es la historia de él, entenderíamos muchas cosas. O sea, ¿qué vino arrastrando él que él no pudo gestionar? ¿Cuál fue su historia? ¿Cuáles fueron sus limitaciones? Entonces, es dejarle lo que es de él, porque finalmente las cosas de él terminamos tomándonos las personal. Y es entonces cuando vienen todo este tipo de situaciones que no gestionadas, no entendidas, no perdonadas, pues entonces, ¿cómo vamos a sostener si no fuimos sostenidos? ¿Cómo vamos a multiplicar? O sea, si era el lineamiento, el empuje. Metiste a la ecuación, Gala, algo que, bueno, no es algo, como algo, un elemento fundamental y tiene que ver mucho con la inteligencia espiritual, ¿no? Metiste a Dios en la ecuación, por eso decía, tiene un enfoque holístico, ¿no? O sea, si, bueno, yo también le llamo el gran arquitecto del universo, como le llamen, se le llama Dios. Si pudiéramos tener también esa conexión espiritual, eso puede ser un gran eslabón en nuestros procesos de perdón, de comprensión y de autosanación, Gala. Sí, mira, cuando a nivel religioso, espiritual, existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es porque es una arquitectura espiritual, como lo estás diciendo, es un diseño espiritual. ¿Por qué? ¿Qué significa Dios Padre? Pues el Padre Divino, el que sostiene todo. Todo lo que tu papá genético no te puede dar, te lo da Dios, si tú lo reconoces. Dios Espíritu Santo es mamá, ¿sí? Dios Espíritu Santo es mamá, es la divina providencia, la que da vida, la madre. Y padre, hijo, y cuando decimos del hijo, o sea, a nivel de arquitectura espiritual, el hijo eres tú, y lo representa Jesús, porque Jesús es el hijo del Padre, nacido del Espíritu Santo la madre. Entonces tú eres el hijo. Si tú no tienes una familia funcional en esta tierra, únete a tu familia espiritual, únete a la madre espiritual, únete al padre espiritual y tú eres el hijo. Entonces, cuando reconoces esta arquitectura poderosa, sí tiene el poder de romper la huella de abandono, maltrato, indiferencia que deja un papá o una mamá genético. Yo estoy trabajando con mi papá en este momento. ¿Por qué? Porque hago dinero y no lo he podido sostener como yo quiero y también he perdido, pues por ahí ya varios carros, una casa, 2 casas, ¿no? Entonces, digo, me observo y digo, ¿por qué? ¿Por qué esas pérdidas? Entonces, yo con mi madre la tengo súper trabajada, pero todavía estoy trabajando con papá. ¿Por qué? Porque todavía quiero conquistar el éxito, pero no de la forma de un gran reconocimiento. Sí, el éxito más bien como que expandir más mi conocimiento, para mí sería un éxito, pero no lo he logrado como yo quiero que tengo que trabajar y estar trabajando con papá. Todavía lo estoy haciendo bien porque yo veo el progreso y me ha costado mucho trabajo. Es difícil aceptar. Ese fue cuando yo tenía 16 años, cuando estaba en la mera pubertad, ¿no? Me dejó de sostener, me dijo, ya no puedo pagar tu escuela, se fue. Entonces me las vi yo sola desde los 16 años, yo me empecé a mantener solita, ¿no? Ya nadie me mantuvo desde los 16 años, ¿no? Pero como decimos, sanar es ver la historia del papá, es por qué se fue. No, pero mi papá viene de gente pobre, cubanos, imagínate. Para ellos tener el pan y desayuno y comida era un milagro, ¿no? Por la carencia, por todo. O sea, ver la historia del papá, porque el proceso de sanación es
observar la historia de papá y mamá. Después de que hago esta historia, voy a conocer la historia, digo, ah, claro, pues por supuesto, también lo abandonaron, también lo golpearon, a lo mejor lo violaron, lo violentaron, lo ignoraron. Bueno, mi papá tuvo un padrastro, tampoco conoció a su papá, y entonces ahí te das cuenta que solamente tu papá es un niño herido, que no sanó sus heridas profundas, y con el tiempo fue papá y te dio vida, pero sigue siendo este niño herido y ahora ya es papá tuyo. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, vas viendo a tu papá con amor, desde la comprensión, desde la conciencia. Y entonces ese gran conflicto, ese gran resentimiento y ese gran enojo pierde poder por completo. Tenemos comentarios del auditorio. El papá que reconoce a su hijo le está diciendo, tú mereces. Y si el hijo merece, abre sus manos para recibir. Si no se le reconoce el hijo, tiene cerradas esas manos para recibir. Mi querido Juan Guillermo Pineda, qué gran reflexión nos acabas de regalar. Hermoso. Y quiero retomar lo que yo llamé inteligencia espiritual. Me acaba de mover muchísima perspectiva lo que acaba de comentar Gala sobre esa arquitectura espiritual. El término que acabas de usar, créeme lo que lo voy a adoptar a partir del día de hoy, porque me parece mucho más práctico. Es que como, de verdad, con eso me quedo el día de hoy. Te juro que me acabas de regalar algo divino con esa arquitectura espiritual. Me acabas de regalar otra palabra, la observación. Muy simple. No requiere mayor ciencia, queridos amigos que están siguiendo este programa. Son dos polos. Primero, obsérvate desde el polo de cómo están tus finanzas en este momento. Punto. Da un vistazo al tamaño de las deudas. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Por qué no puedo sostener? Ok, ese es un polo. El otro, a pesar de que tengo lo que tengo y he hecho lo que he hecho, he logrado lo que he logrado, ¿por qué me sigo sintiendo vacío? ¿Qué estoy llenando aquí que no puedo gestionar en medio? ¿Qué estoy haciendo mal que no puedo sostener? La palabra que nos acaba de regalar, que es muy simple, Gala, es la observación. Digo, creo que hay cosas que no se pueden, dicen, ocultar, ¿no? Es el dinero, el amor, pero si está haciendo falta prosperidad, si está haciendo falta este elemento, Gala también en un gesto de valor, en un gesto de humildad, dice, tengo que reconocer por qué hasta el día de hoy no he logrado mis metas. O sea, bueno, sí las he logrado, pero no se ve, no es proporcional a todo mi esfuerzo que he hecho durante toda mi vida. Ha faltado sostenerlo. Ya tengo trabajado un elemento que es mamá. Ahora tengo que trabajar mucho sobre el elemento, y vaya que es parte de la ecuación fundamental, que es papá. Entonces aquí viene otro trabajo aparte de observarlo. Aquí, y es otro regalo de Gala el día de hoy. Parece simple, es trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y empezar, y también nos lo comenta Gala, hay que empezar a ver esos progresos. ¿No es así, Gala? Sí, mira, hay personas que me dicen, ay, ¿cómo voy a sanar si ni lo conozco? Ni siquiera tengo idea de cómo es. Le dije, pues genéticamente por lo menos has de tener el 50% de sus genes. ¿Quieres conocerlo? Vete al espejo. Que soy morenito, chinito, pues así tal vez era tu papá, ¿no? Entonces, hay muchas formas de reconocerlo. Lo puedes a mí me dicen, ¿cómo voy a hacer que mi hijo se sane si no conoce a su padre? Hay muchas formas. Una, genéticamente tiene entre el 50 y el 70% de los genes de él.
tiene manías de él. Que a su papá le gustaba la guitarra y a ese le encanta la guitarra, pues ahí está. ¿Cómo si tengo a mi papá? Lo tengo en la sangre, lo tengo en los genes, lo tengo en las cosas que me gustan, en mi forma de caminar, pero lo más importante, lo tengo en mi corazón. Sí sé que existe, tal vez murió, tal vez no me reconoció, se fue, pero sí existe, porque yo soy una extensión de él. Y si quiero conocerlo, me observo. Si yo no conozco a mi papá físicamente, genéticamente, me observo. Y el 50 y 70% es igual a él. Entonces, me estoy observando a mí y estoy observando a mi padre en mí. Y ahí voy sanando cosas. Conocer su historia y, como te digo, observarla con conciencia y amor. Incluso, si es necesario, con compasión, observa la historia de tu papá, ¿no? O sea, mi papá, por ejemplo, fue muy golpeado y él todo era golpe y todo era restricción y aparte estuvo criado y en el ejército, ¿no? Entonces, mi casa era un cuartel, ropa limpia, nos levantaba a bañarnos a las 6 de la mañana con agua fría, a tener todo impecable, porque así es el ejército. Los zapatos no podían verse mal, todo doblado, ¿no? Mi casa, yo cuando crecí dije, observé y dije, ay, mi casa era como un cuartel. Claro, porque eso era lo que él tenía y nos acuartelaba prácticamente, ¿no? Él era el comando, el jefe. Pero gracias a él yo hice ejercicio, tengo 60 años, bueno, voy para los 60, tengo 57, no me falta nada, pero hago ejercicio. Gracias a él soy bien disciplinada, porque él era disciplinado. Yo soy disciplinada en mis finanzas. Sí, yo tengo muchas cosas muy buenas de él, mi genética, mi fuerza y el amor al deporte, porque él me lo mostró. Entonces, se van, pero te dejan muchísimas cosas. Y esas las tienes que amar y las tienes que abrazar. Y si no lo conoces, obsérvate. Y si se murió, está de donde esté, no se va a morir en tu alma ni en tu corazón. Vas a seguir conectado a él, vas a seguir siendo una extensión de él. Papá es demasiado importante porque todo ese dolor de lo que no te dio crea lo que tú dijiste ahorita, Alex. Deudas emocionales son deudas económicas. Vacíos emocionales son vacíos económicos. Resentimiento con mi papá, también estoy resentida inconscientemente con el dinero. Mi papá no me reconoció, yo no reconozco el dinero en mí. Mi papá no me guió, yo no veo cómo el dinero va a llegar para sostenerme. Si mi papá no me sostuvo, yo no voy a aprender a tener dinero para sostenerlo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, papá y mamá son los primeros seres, no solo que te dan la vida, que te muestran la guía de la vida. Pero si esta guía está torcida, como por ahí dijeron los renglones torcidos, puedes destorcerlo observando la historia con conciencia y amor, soltando también con conciencia y amor, perdonando, porque tenemos la capacidad del alma, el corazón está constituido para perdonar incluso aquellas cosas que muchos seres humanos dicen, eso es imperdonable. No, Dios constituyó tu alma y tu corazón con una capacidad inmensa de perdonar. Yo, gracias a Dios, he logrado que muchos de mis pacientes perdonen a papás que los tocaron, que los violaron. Imagínate hasta dónde puede llegar la capacidad que tienes de perdonar y de soltar incluso esas cosas, ¿sí? Entonces es muy importante, una vez que tú reconozcas la historia, que sueltes con amor y que sepas que puedes perdonar cualquier abandono, huella de maltrato, huella de lo que sea, entonces haces una catarsis emocional. Perdonas, sueltas y empiezas tu camino económico, tu camino de reconocimiento y éxito, hasta que sueltas todo eso. De hecho, yo les digo, si no lo sueltas por amor y conciencia, ay, suéltalo por conveniencia, pero suéltalo. Qué importante, Gala, es soltar. Y nos acabas de regalar esta de una deuda emocional, cómo pesa en las finanzas.
el no perdonar, cómo impacta en nuestra vida. Dice Miriam Cruz, qué interesante tema, gracias por tocarlo porque nos esclarece muchas cosas. Qué tema tan fuerte, sí, es muy, muy fuerte. ¿La ausencia del padre marca de una manera más significativa a una mujer o es igual para hombres y mujeres? ¿Qué dices, Gala? Es igual. Yo creo que aquí la única diferencia es el nivel emocional que trabaja la persona, ¿sí? También un poco cultural, porque en Europa la gente, pues sí, los anglosajones son más fríos y alguna vez, yo me casé con un europeo, ¿no? Y alguna vez le platiqué, es que mi papá se fue y a los 16 años y me puse triste. Pero tienes manos, pero tienes pies y aparte eres muy talentosa, ¿por qué sufres? O sea, sí tiene mucho que ver la cultura, tiene que ver mucho donde nacemos para que esto sea, como simbólico, ¿no? Hay tribus en África donde el papá se va, ¿sí? Por meses, o cuando casaban antes nuestros antiguos, y el papá regresaba, sí iba meses de ausencia, pero regresaba con víveres, con todo, y entonces era el héroe, ¿no? O sea, ha cambiado todo esto tanto al traspaso de la historia y todo, y también la cultura y el lugar donde naces, que el lugar donde naces, la cultura y el tiempo te van marcando, ¿sí? Pero nosotros vivimos en una sociedad tan cálida por ser latinos y mexicanos, que el papá es súper importante, no está y te friega la vida, pero no sucede en todas las culturas y no sucede en todos los países. Pero nosotros que somos latinos y que somos la familia muégano, papá, mamá, perrito, es la familia perfecta, entonces no tener esa familia muégano y no tener esa familia perfecta que prácticamente pues es una disposición también de alguna forma social, te friega la vida porque no estás llevando el estereotipo social. Pero ¿sabes qué? La familia también es la persona o las personas con las que tú despiertas, vives y te están apoyando. Si tú no tienes papá ni mamá, pero tienes una abuelita o tienes un tío y solo él y tu gatito y tu perrito, esa es tu familia. Y a eso lo tienes que abrigar y a eso lo tienes que amar. Yo no quiero romper el estereotipo de la familia muégano y la familia perfecta, pero sí es importante que sepas que no necesitas salir dentro de ese familia perfecta para ser feliz, para encontrarte, para funcionar y para hacer dinero. Hoy hemos hablado de la relación con papá y de sanar esa relación con papá. Hemos hablado de separar muchas cosas para verlas, y esto también me lo quedo, con compasión, con amor, y también añadió una palabra fundamental que es un sentimiento y es una acción que debe prevalecer. Tener conciencia para ser objetivos, aprender a perdonar. Una de las técnicas que se sugieren es escribir una carta de desahogo. O sea, a veces no somos capaces de decir las cosas. Si está, y no podemos decir las cosas tenemos que filtrarnos mucho, pues hay que empezar a ver una alternativa donde sí podamos expresar lo que sentimos sin filtros. Si ya no está, pues con mucho más razón, no hay bronca, ¿no? Digo, finalmente se escribe esa carta, ¿no? Que después se puede quemar o romper lo que se quiera, pero a mí esa técnica de desahogo me parece importante. Al final es un ejercicio, ¿no? De perdón. Yo lo veo más bien como una forma, Gala, de liberar rencor, de devolvernos emocionalmente, ojo, aquello que no nos pertenece. Porque finalmente a la otra persona tuvo sus motivos, sus situaciones para ausentarse, para hacerlo mal, para no dar el apellido, por lo que se guste o lo que se mande. Pero hay que hacer un ejercicio de liberación. Si funciona la carta, si funciona un proceso incluso hasta de... A mí me hicieron una técnica, Gala, te la cuento, donde
me llevaron no era hipnosis precisamente, bueno, aunque se pretendía un ejercicio de hipnosis, pero me hicieron una regresión para instalarme en ese momento y poder hablar con las personas y poderlo decir a través de una de estas técnicas. Como dices tú, depende de cada persona repetir el patrón o liberarse de ese patrón. No todas las personas, no importa en qué lugar del mundo se esté, eh, gestionan de mucha mejor manera este tipo de patrones, este tipo de ausencias, como que hasta compensan de buena manera, ¿no? Ya lo hemos visto, no necesariamente un hijo de alcohólico, ves al chavo y dices, nada que ver, ¿no? O sea, el hijo o la hija no tienen nada, por fortuna, que ver con todo aquello que recibieron en forma negativa, pero sí hay que empezar a tomar acción, hay que tomar acción eh, para poder iniciar procesos de sanación, Gala. Sí, mira, ahorita que hablabas esta parte de romper los eslabones, ¿no? De la historia con mi papá. Ahorita vamos a hacer dos cosas. Les vamos a explicar cómo rompes el eslabón y también les vamos a dejar rápido una sanación interna que puedes estar haciendo diario para ir soltando y irte recuperando de las deudas emocionales y empezar a hacer dinero. La primera, si no quieres que esto continúe en ti ni en tus hijos, no le hables si tienes hijos a tus hijos mal de su papá. No le hables mal, aunque, o sea, si ya lo abandonó, no, esto sucede normalmente con la madre abandonada con los hijos. Tres cosas. Si quieres que tu hijo no repita, no le hables mal de su papá. Tu hijo no tiene por qué escuchar tus cuestiones de pareja que vivías con él, que te fue infiel o que te hizo esto, que te hizo aquello, ¿no? La relación que tú tienes de papá e hijo no tiene nada que ver con la relación que tú tenías de pareja. Otra, no le das expectativas que no existen. Ay, mi amor, es que tu papá te ama, te adora, pero pues el niño nunca ve dinero y no lo ve. No, tu papá no te ama ni te adora como tú quisieras, porque también es un niño lastimado que no sanó sus heridas de infancia, mi amor. Pero, o sea, y es que tu papá te ama, te adora, y ni reyes le dan, ¿no? O sea, no hacer unas expectativas que no existen. La otra, ¿sí? No le vas a formar una fantasía. Ay, un día va a venir a buscarte. Vas a ver que un día va a venir y te va a sanar y todo, va a ser feliz y va a restaurarte. No. Es mi amor. Tu papá te dio lo más grande y es la vida. Esos talentos, esas habilidades, esas capacidades que tienes así y así y así, las heredaste de él y con eso quédate. Vamos a hacer lo posible por sanar y yo sano contigo y yo te acompaño. Eso es no repetir mi historia en mi hijo. Es hacer yo un trabajo conmigo para poder dejarle eso al hijo y que el eslabón se vaya rompiendo. Ahora, ¿cómo vamos a sanar? Sí, puedes hacerlo escribiendo o poniendo por ejemplo, yo cuando sano al papá pongo la canción de viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, dependiendo, cuando sano agarro melodías de papá y con esas las personas están en hipnosis profundo y entran en una catarsis que olvídate. Entonces tú mismo puedes poner una canción del papá, meditar y ir sacando, te perdono, siento mucho esto, vamos hacia adelante, está bien, gracias por la vida, o escribirlo, papá. Hoy he decidido sanar contigo y voy a empezar agradeciéndote la vida, porque es lo más sagrado que me diste y a eso veniste. Uh-huh. No importa ¿Qué, que no estés, ¿sí? Sí, te escucho. qué gran regalo nos estás haciendo, porque finalmente también otro elemento que funciona mucho, porque estamos hablando de cómo sanar y cómo romper estos círculos. La práctica de la meditación y el perdón son fundamentales, con carta, sin carta. No, finalmente hay que hacer mucho trabajo de interiorización. ¿Por qué? Porque hay que tomar acción para empezar a trabajar en nuestra paz y liberarnos de sentimientos, emociones, situaciones
que no nos pertenecen y que no nos pueden estar siguiendo como nubes, y esa nube que siempre nos recuerda que hay tormenta y que nos llueve una y otra vez, es de verdad, son procesos para sanar ese, ojo, ese vínculo. Si no hubo un vínculo sano, ya es momento de tomar acción y empezar a establecer límites sanos. ¿Por qué? Porque esto va a mejorar finanzas, porque mejora nuestra seguridad, diría Juan Guillermo Pineda, nos abre las manos para no solamente recibir, sino para dar, para sostener, para transformar todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que tocamos. ¿Por qué? Porque esto también transforma nuestras relaciones. Eh, la manera en cómo nos sentimos en un trabajo, con una persona. Yo he conocido personas, Gala, que de verdad las ves en una primera instancia y dices, pulgar arriba. Pero después cuando ves cómo se pelean con las demás personas en los negocios, dices, ¿cómo va a sostener esta persona esto? O sea, imposible. Ojo, porque algo no gestionado, algo no tratado, un sentimiento genera un trauma, ¿no? Y un trauma profundo que, como dijo Gala, se va a tratar de mitigar de muchas formas, ¿no? Porque produce muchísima ansiedad, ¿no? También sugiero de alguna forma, además de la parte holística, de la arquitectura espiritual, no está de más poner en la canasta básica el buscar ayuda profesional. Y para eso Claro. está Gala también. Sí, Antes de no, palabra, Gala, sanar para que a despidas, papá. dice María Concepción Patlán Reina, lo espiritual es un vínculo profundo que va más allá de lo físico, lo material o lo inexplicable, ¿cierto? Es una sensación de sintonía con algo más grande. Sí, es una conexión importante, ya sea con el universo, la naturaleza, con la fuerza divina y con tu propia fuerza interior, pero sí o sí, metamos en la ecuación, además de la ayuda profesional, la arquitectura espiritual y ayuda de una persona dentro de lo que diría también Gala, cuidemos nuestra tribu con la que vamos a hacer camino al andar. Elijamos bien las personas que nos van a acompañar y que den para arriba, que sumen, no que resten en nuestras emociones, ¿no? No que en lugar de ser una ayuda, dices, ¿para qué me ayudas, compadre? ¿No? O sea, con ayuda así como para que no sé, hay que elegir bien mucho quiénes te acompañan nuestros procesos, porque finalmente también se habla que un amigo, una amiga es la familia que se escoge. ¿Qué concluyes, mi querida Gala? Pues sí, hacer lo que te estaba comentando, escribirle a papá, papá, te amo, te doy gracias por la vida, hoy quiero reconocerte por ello, lo más sagrado y poderoso que me diste es la vida, y entonces tomo la vida y te lo agradezco, te perdono y me perdono por las expectativas que hice de ti y que no fueron reales, o sea, no pudieron ser. Yo tomo la realidad contigo, lo que tú fuiste, y tomo de ti lo mejor, ¿sí? Y quiero reconocer que Dios, el universo, como dice María, algo más grande, me muestre el mayor propósito de mi ser al bajar y pactar esta parte de mi vida contigo. ¿Por qué yo le dije a Dios, permíteme saber por qué yo elegí a que mi papá se fuera y me lastimara tanto? Y hace unos meses que empecé este trabajo profundo me dijo, ¿por qué ibas a ser terapeuta? Porque ibas a llegar a ayudar a las personas a sanar la huella de abandono, maltrato, indiferencia. Porque si no te duele, porque si no lo vives, ¿cómo lo vas a transmitir? ¿Cómo, si no hay una experiencia atrás, cómo vas a guiar a otros? Entonces, mi mayor propósito con mi papá, pues es que iba a ser terapeuta y me iba a ir a lo más difícil, a los adictos. Entonces, cuando yo tomo esto hace como 3 meses, me fue mucho mejor todavía, gracias a Dios.
porque reconocí el propósito mayor dentro del dolor, del abandono, de la tristeza. Y el propósito mayor es este. Y todos tenemos un propósito mayor. Entonces, cuando sanes con el papá y pidas perdón y lo sueltes, dile al Padre al final, Padre creador del universo, o luz, o naturaleza, o lo que quieras, muéstrame el bien mayor de la experiencia que yo vine a vivir con este hombre, que es mi padre genético, pero está ausente, para que yo encuentre ese camino y de esa, dolor, yo, y de esta resiliencia, yo encuentre mi camino y me haga abundante. Sabes que yo ahora con la historia de mi papá he hecho mucho dinero porque gracias a esa huella de abandono me hice terapeuta y he viajado por toda la República, de hecho, a muchos lugares. Gracias a él yo hice un buen de dinero. Lo que no he podido, era como sostenerlo y hacer exitoso como esto que estoy haciendo, pero el dinero sí lo he hecho, gracias a él. De hecho, yo apenas lo vi porque ven con Navaca y le dije, ay papá, pinches lecciones que me diste, gracias papá, me hiciste un ser humano muy resiliente, muy grande, y ahora yo voy y le doy dinero a mi papá, fíjate, y lo ayudo incondicionalmente a él. Ahorita ya tiene 90 años y creo que de todos sus hijos ahorita es con la que mejor se lleva. Muéstrame el bien mayor. Pedirle al universo que nos muestre el bien mayor. No quedarnos en modo tragedia, no quedarnos Claro, en modo trauma sí, sí. y darle paso a una mejor experiencia de emociones, de vida, de mentalidad. Nos merecemos, porque somos merecedores de ser prósperos. Nos merecemos el perdón, nos merecemos liberarnos, nos merecemos reconocernos, nos merecemos tener una conexión espiritual, nos merecemos mejores experiencias de vida. Quiero agradecerte, Gala, hoy esta gran, de verdad, bueno, tú no me puedes ver, pero tengo chinita la piel. El propósito de que tú estuvieras en este programa el día de hoy y que hayas llegado a nuestras vidas es un regalo para todos, porque desde el corazón nos hablas, ¿sabes? Algo que aprecio mucho de ti y valoro es que no llegas en modo académica y en modo, el autor fulano de tal dice, y en las experiencias y en las, no, como lo acabas de mencionar. Todo lo que has tenido que vivir para podernos dar estos regalos. Te voy a tapar tantito. Gala es una profesional y un gran ser humano espiritual. Agradezco esa manera de guiarme en esa hipnosis y llevarme hasta mi interior y abrazarle y reconciliarme y llevar a esas personas a mi árbol genealógico y sentir el abrazo de Dios en ese proceso y empezar con mi sanación. Mil gracias, bendiciones a tu vida. Mi vida cambió grandemente. Vaya regalo que te están haciendo adicional el día de hoy, mi querida Gala. Nuevamente, muchas gracias y qué felicidad tenerte en este programa de Universo Holístico. Sí, Ale, tú eres, para mí también, yo te reconozco, te admiro, te respeto, pero para mí tú eres un tejedor, si así le llamamos en el campo espiritual, eres un ser tejedor, como la arañita que empieza a hacer su red, ¿no? Que empieza a hacer su campo de red para sostener, ¿no? Entonces tú eres como un campo de red que conecta personas que a través de lo que haces encontrarán la ayuda, el consejo, la orientación, la sanación. Entonces, tú eres una red en este plano de conexión importantísima. Conectas seres, conectas almas, conectas corazones. Yo sí puedo, por ejemplo, la huella de abandono, maltrato y todo, la aprendí de Ruiz Soto. Y sí puedo mencionar a Ruiz Soto. Y sí puedo mencionar a Ismael Calá porque aprendí cosas con él y somos amigos. Pero como que yo siento que voy a perder el tiempo. Aquí es la esencia y la experiencia, la esencia y la experiencia. Y como dices, sí, se habla desde el corazón igual que tú. Entonces, gracias por ser esta red de apoyo, por ser esta red de comunicación, este medio de comunicación donde nos entrelazamos las almas que queremos sanar, que queremos progresar, que queremos elevarnos, estar bien. Mi querida Gala, porque al final tú nos haces ya un resumen de todas tus vivencias, experiencias, conocimientos, pero vuelvo a lo mismo, todo lo canalizas a través de
eres en tu exposición eres muy honesta, no te filtras. Y te voy a decir una cosa, eso hace que toques el corazón y la mente de las personas. Entonces, no dejes de llevar este don que el gran arquitecto del universo que Dios te ha dado a miles y cientos de personas. Y sí, sin ser vidente, sin ser un visionario, creo que sé de corazón que lo mejor de tu vida está por venir, y gracias hoy por darte, gracias hoy por regalarte, y gracias por este mensaje que está lleno de muchísimo poder para poder iniciar esta semana con toda la energía y quitándonos todo aquello que nos estorba para recibir lo que nos merecemos. Y dice, termina, y sí, Alejandra Maya, gracias, porque gracias a ti conecté con Gala y es una gran amiga. Saludos a todos los que siguieron el programa. Gala, te abrazo el alma, que tengas un maravilloso inicio de semana. Amigos, nos vemos el próximo lunes en un programa, es que no es un programa más, uy, es una joya. Quiero aprovechar aquí porque quiero anunciar, aprovechando que está Gala, se está cocinando, a ver, aquí está. Gracias a ti se está Bueno, cocinando mi red hermosa de conexión, Alex pero además Amaya. esto, se está cocinando esa red y se está cocinando, ya se cocinó, ya está el bebé, nada más que va a parir. Este próximo Perfecto. jueves en punto de las 9 de la noche, un programa que se llama Entre la derrota y victoria, voces de recuperación. ¡Ay, está hermoso! No, me acaba de llegar el logotipo, me acaba de llegar el nombre Poderoso, del poderoso, programa. hermoso. Va a estar en este programa, va a ser llevado por dos personas que sé que van a tocar muchas vidas porque tiene que ver con la parte de las adicciones, de las vivencias de vida. Está Ana Lilia, es Ana, no, es Ana, ¿verdad? Sí, es Ana Lila Ochoa, la Es psicóloga Ana y Lilia Ochoa, directora. que tiene tiene una clínica de recuperación y está haciendo el cambio, no solamente en el Estado, sino tiene una técnica que está revolucionando también la forma de ver las adicciones y de sanarlas. Entonces, importante que hay un nicho de mercado para estos contenidos, lo va a llevar junto con la licenciada Leticia Guerrero, son ellas dos las que van a estar al frente de este programa, que se llama Entre la derrota y la victoria. Veo un logotipo de transformación, veo a una mariposa, no quiero todavía, les voy a hacer que se imaginen y lo que representa una mariposa en un proceso, cómo comienza y cómo se abre a la vida y cómo se comienza un trabajo de transformación. Yo creo que nadie está exento a atravesar por un momento de esa dificultad. Ojo, ante un vicio, ante una adicción y otra cosa. Creo que todos conocemos a alguien o tenemos un familiar que ha atravesado o está atravesando por este difícil proceso. Así es que para Univit Radio celebro con bombo y platillo la integración, que ya lo habíamos platicado y que esto también se da gracias a Gala Somerville. Este regalo que nos van a hacer de transformar. Y bueno, pues nuevamente, Gala, bueno, ya quedó anunciado próximo jueves en punto de las 9 de la mañana. Ana Lilia Ochoa, Leticia Guerrero, entre derrota y victoria. Así es que esto también tiene que ver mucho Gala Somerville y va a ser un programa estrella dentro de Univit Medios que recibe con gran gozo este programa. Así es que vamos a darle mucho amor a este programa. Vamos a empezar la difusión del día de hoy para que tengamos una de las audiencias más
más grandes. Y a ver, emocióname, Gala, ¿de qué va el próximo lunes? Para que la gente esté calientita y diga, me quedo el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Pues yo creo que vamos a hablar del poder del dinero. ¿Qué representa el Venga, dinero? Sí, aquí te lo voy a anotar ya. realmente. Vamos a bajar el dinero a nivel y el plano espiritual, a nivel conciencia y a nivel físico. ¿Cómo está en diferentes planos? ¿Cuál es el plano más poderoso y cómo va bajando para que lo haga realidad? Y vamos a dar técnicas rápidas y sencillas de manifestación que no son complicadas y que no tienes que ir a tomar un seminario porque a los 9 días vas a empezar a ver. Pero el respaldo es ir sanando con papá y mamá definitivamente, pero sí vamos a hablar del dinero. El dinero está representado en la tierra con el oro. Y el oro es el metal de mayor vibración. Y les vamos a mostrar que cómo tienes que vibrar para poder atraerlo. Y se puede y va a ser rápido. ¿Sí? Va a estar precioso. ¿Sí? El dinero es una conciencia. El dinero es una Es algo, conciencia. es una conciencia, nada más. Pues, pero depende de qué conciencia tengas de él. Llegará a tu vida dependiendo de la conciencia, de cómo tú lo ves. Llegará, pero sí, va a estar padricísimo porque algunas 3 técnicas poderosas, sencillas, de manifestación rápida, tanto que les vamos a dar entre ese programa y el otro, que alguien nos regale si le funcionó en 9 días, aunque el programa es cada 8 días, alcanzamos de todos modos y vas a ver que va a escribir alguien que diga, sí, sí me pasó esto, porque sí se puede en 90 días resetear, 9 días resetear el cerebro. El alma y el cerebro. Urge resetearnos, urge. Mi querida Gala, un beso Bendiciones. enorme, un abrazo, se te quiere. Gracias. Igualmente, bendiciones, Adiós, gracias a amigos. todos. Chao, Bye, bye. gracias, Gala, gracias, 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 gracias.